En este capítulo te vamos a mostrar algunas de las mejores playas de Isla Vela, cascadas escondidas en medio de la selva, miradores increíbles y lugares que parecen totalmente fuera de Brasil. Además, te vamos a mostrar cómo se vive el carnaval en la isla y descubrir por qué este lugar es considerado como uno de los paraísos más lindos del país. Bienvenidos a Isla Vela. En la costa de Brasil hay una isla donde la selva llega hasta el mar y donde si prestas atención todavía podés ver tucanes volando en libertad, o al menos eso creíamos. Llegamos a Isla Vela sin saber muy bien qué esperar, pero desde el primer momento sentimos que este lugar tiene algo distinto. No es solo una isla más de Brasil. Acá, la selva lo invade todo. Frente a una de las ciudades más grandes del mundo, existe un lugar donde la naturaleza todavía manda. Nosotros vinimos con una idea muy clara: meternos en la selva y encontrar tucanes en libertad. Pero Isla Vela no es solo naturaleza, también es esto. Su gente, su energía, el movimiento. Acá todo se siente más liviano. Las personas parecen no tener prisa, como si el tiempo fuera un poco más lento. En este viaje no solo vamos en busca de los tucanes, también queremos entender qué hace tan especial a este lugar. Después de tomar la balsa desde San Sebastián, llegamos a Isla Vela, un archipiélago con más de 14 islotes. Isla Vela tiene más de 300 cascadas y 43 playas, en un territorio montañoso de 343 kilómetros cuadrados. El 85% es selva protegida, que pertenece al Parque Estadual. Isla Vela es el hogar de monos, aves exóticas y tucanes. Y también abunda aquí la vida marina. Pero ¿cómo llegamos a Isla Vela? Eso te lo vamos a contar ahora. Llegamos finalmente a Isla Vela. Viajamos desde Buenos Aires en avión hacia el aeropuerto de Sao Paulo, Guarujos. De ahí contratamos un auto y viajamos más o menos entre 3 y 3 horas y media. Cruzamos con el ferry y finalmente llegamos a la isla. Para que nos salga más barato el traslado, decidimos alquilar un auto dentro del aeropuerto. Ahí mismo te indican cómo ir a las empresas en donde uno contrata el auto. Nosotros elegimos Localiza. Están las combis en donde te llevan hacia el lugar en donde te entregan el auto. La distancia del aeropuerto de Guarulhos en Sao Paulo a Isla Vela es de 188 kilómetros, unas 3 horas en auto. Hola, ¿cuánto es? Es 19. Você não dinheiro com automático. ¿Cómo? Você não dinheiro com automático de acá. Ahí no entiendes. Es conectar este hilo para prisas. No, te puedo poner. Bueno, usamos. Para cruzar a la isla en auto o a pie, se debe hacer en balsa desde San Sebastián. El viaje dura 20 minutos y la espera puede ser de media hora o hasta 4 horas en temporada alta. Podés reservar el turno desde la web de la balsa y también ver los costos. La balsa funciona a las 24 horas, de día sale cada 30 minutos y de noche cada 1 hora. A pie el cruce es gratuito, en auto se paga. Y finalmente llegamos al alojamiento. Nosotros tenemos la playa de Portinho enfrente de la casa, que es re linda. Ahí van a bucear, tienen ahí una empresa de buceo justo enfrente de la playa, pero no nos podemos meter porque ahí está la bacteria. Nosotros tenemos una app en donde nos dice qué playa es segura y qué no. Bueno, justamente esta no es segura. Así que bueno, lamentablemente justo está enfrente de nuestra casa y no nos metemos por las dudas. Vamos a mostrar el camino que tenemos hacia la playa. La casa está muy arriba, que es lo que tienen las casas en Isla Vela. Es muy cansador subir y bajar, así que les vamos a mostrar. Esto es solo una parte. Así son las calles acá. Esta es la subida y es algo bastante leve. Hay calles peores acá. En el auto cuesta bastante manejarse, pero a la playa hay un atajo que son unas escaleras que están como ocultas, porque
para allá está la calle, pero para allá se termina. Las construcciones son bastante raras acá, porque es como que se construye una casa arriba de la otra, pero de diferentes... No es como un edificio. Son un montón de casas construidas de una manera random, no sé cómo decirlo. Y acá está todo el pasillo que nos lleva a la playa de Portinho, que es la que dijimos que no nos podíamos meter. Pero tiene un muelle re lindo que se ven tortugas. En el camino pasás por casas al mismo tiempo, o sea, en el mismo camino hay construcciones de casas. Bueno, seguimos con el camino. Esta parte no sé qué pasó, creció un montón la vegetación o la lluvia quizás hizo que no pudiéramos seguir caminando cómodamente. Y acá llegamos a la salida hacia la playa y el muelle. Lo que sí, hay mucho olor a comida. Acá la gente cocina, pero cocina fuerte, cocina con mucho condimento. Así que a esta hora que es el mediodía, sentís olores de todos lados. Acá sí o sí hay que ir por la senda peatonal para que te frenen. Vamos a ver si funciona. Funcionó. Portinho es una de las playas más tranquilas de Isla Vela, ubicada en la costa sur de la isla. Se encuentra a pocos minutos de Praia do Corral y es conocida por sus aguas calmas y poco profundas, ideales para nadar y hacer snorkel. A diferencia de otras playas más turísticas, Portinho mantiene un perfil más relajado. Históricamente fue una zona de pescadores y todavía conserva ese ambiente más simple y local. Esta es la playa de Portinho, aunque no se puede meter, la gente se mete igual. No sé si no sabe de esta app, se mete igual y también hace buceo. Otra de las cosas que nos llamó la atención en Isla Vela son las máquinas para hacer ejercicio que hay al aire libre, gratuitas. Hay un montón de lugares donde tienen estas máquinas. En Argentina también hay, pero acá hay como más opciones. Estamos caminando en el muelle y vimos esto. Realmente no sé qué es. Es un ritual que no sabemos, así que si lo saben, si alguno sabe qué significa, que nos den los comentarios. Acá ya llegamos al muelle, propiamente dicho, en donde bueno, la gente viene a pescar y cuando el día está lindo vienen y se empiezan a tirar al agua. Y acá en los costados vemos las tortugas. El mar acá suele ser muy claro y sin olas fuertes, lo que lo convierte en un buen punto para ver peces cerca de la orilla. Miren lo lindo que es el muelle de Portinho. Es realmente, el agua es espectacular, transparente y encima le da ese toque que se ven tortugas. Y de noche está todo iluminado el muelle, así que también se puede venir acá a caminar y a recorrer y a tomar mate. Lo que más nos llamó la atención fue el ambiente. No hay música fuerte, ni grandes paradores, ni tanta gente corriendo de un lado al otro. Portinho tiene una vibra mucho más relajada, casi como un pequeño refugio escondido dentro de Isla Vela. Y justo cuando nos estábamos por ir, vimos que en la playa estaban preparando una sorpresa muy especial. Y obvio, hicimos de paparazzis. Por eso, estas imágenes están grabadas desde lejos. Están preparando una propuesta de casamiento acá en plena playa de Portinho. Esta es una de las playas más elegidas de Isla Vela para hacer casamientos frente al mar. Y la verdad que mirando todo el entorno uno entiende el porqué. Pero después de este momento romántico teníamos que volver a la cabaña. Todo bien al bajar, pero al subir se hace complicado porque se pone más difícil porque los escalones están en subida. Y bueno, hoy hay bastante aire, pero los días de calor te quedas sin aire, no podés. Y para sentir realmente la magia de Brasil, teníamos que ir al carnaval. Durante esos días, la isla cambia de ritmo.
calles se llenan de música, tambores, disfraces y una energía que parece no terminar nunca. No importa si sos turista o local, tarde o temprano terminas metido en medio de una batucada bailando con desconocidos, como si los conocieras de toda la vida. A diferencia de los carnavales más famosos de Brasil, donde todo gira alrededor de enormes desfiles, acá se vive mucho más en la calle. Y los llamados blocos recorren el centro histórico y las avenidas costeras con samba y percusión en vivo. Mientras la gente canta, baila y sigue la fiesta caminando detrás de los músicos. Y si el tucán no viene a nosotros vamos por el tucán. Por eso nos vamos a meter en la selva de la Mata Atlántica, uno de los ecosistemas con más especies del mundo. Para eso vamos a visitar una de las cascadas y senderos llamado Cachoeira dos Três Tombos. Al llegar a la entrada, que está dentro de un condominio residencial, hay un estacionamiento y unos guardaparques del parque estadual, cobrando una pequeña tasa ambiental. Al día de hoy, 20 reales por persona. El guía nos acompaña en todo el recorrido y nos va explicando plantas y animales que se pueden ver. El sendero tiene 720 metros ida y vuelta. Luego de caminar un poco, oímos el sonido del agua. Llegamos a la primera cascada. El agua cae con poca altura, pero con la fuerza justa para un buen hidromasaje fresco. Lo que tiene de bueno este sendero es que se puede hacer con chicos, ya que no tiene ninguna clase de dificultad. Continuamos por el sendero en busca de algún pájaro o animal para fotografiar, pero hasta el momento no logramos ver nada. Caminar un poco más, enseguida llegamos a la segunda cascada. El último tramo del sendero es un poco más angosto y rocoso. Hay que tener cuidado de no resbalarse. Y seguíamos recorriendo y estando atento a todo lo que sucedía a nuestro alrededor, pero no encontrábamos ni siquiera un pajarito. Hasta que empezamos a escuchar ruido en los árboles. Y finalmente llegamos a la última cascada, la más imponente. En esta primera expedición no habíamos encontrado tucanes. Era hora de relajar y ir a conocer otra playa. A 3,5 kilómetros de la balsa al sur se esconde la playa de Oscar, un rinconcito poco conocido de La Vega. Es una playa pequeña y tranquila. Hoy no tanto porque estamos en carnaval. Son apenas 50 metros de arena que está rodeado de rocas y árboles. Acá es muy transparente y se pueden ver muchos peces. Son mucho las lastimaduras de los borrachudos. A mí me empezaron a pinchar las picaduras. Me empezaron a picar todas esas picaduras que tengo. Hay que tener cuidado y ponerse continuamente repelente. Acá no me picaron tanto, pero hay otras playas que tienen más vegetación y es peor, hay más mosquitos. La súper recomendamos para venir en familia. Los nenes se divierten mucho. Hay una roca resbaladiza que se pueden deslizar, las olas, los divierten mucho. A la playa Oscar vinimos caminando, son más o menos 3 cuadras. ¿Por qué venimos caminando aunque alquilamos un auto? Porque es imposible estacionar. Es muy difícil estacionar en las playas. Solo que tiene que querés visitar una playa y se complica el tema de dónde dejas el auto. Así que aunque a veces cuesta por las subidas y las bajadas, venimos caminando.
Mientras el sol cae, les voy a contar algo sobre la geografía de Ilhabela. Gran parte de la costa oeste donde estamos ahora tiene un mar sereno debido al resguardo del continente. Por eso acá están las villas, los muelles y la mayoría de los habitantes. Del otro lado de la isla, en la costa este, está el mar abierto Atlántico, mucho más bravo y despoblado. Allí solo se llega en 4x4 o barco. Te lo vamos a estar mostrando más adelante en este episodio, cuando vayamos a Castellanos y Bonete. Ilhabela tiene años de historia. Originalmente se llamaba Isla de San Sebastián. Fue avistada por exploradores portugueses el 20 de enero de 1502, justo el día de San Sebastián. Durante siglos, los piratas merodearon estas aguas. No es difícil imaginar antiguos navíos a lo lejos en la isla. Y como seguíamos sin encontrar tucanes, decidimos entrar nuevamente a la selva, pero esta vez en 4x4. Estamos yendo de excursión a la playa de Castellanos, que solamente se va o en 4x4 o en lancha. Así que nosotros elegimos la opción ir y volver en 4x4. Vamos. Bueno, nos toca subir a esta camionetita. Así que, bueno, vamos a ver. Estamos por partir, estamos ya todos arriba de la camioneta, nos dieron una pulserita, nosotros elegimos Sea Aventura, a nosotros nos salió 130 reales por persona. También podés ir caminando, pero son 4 o 6 horas caminando, es un montón. Este es sin duda el día más esperado. Vamos a cruzar la isla de oeste a este en un jeep 4x4 para llegar a la legendaria playa de Castellanos, en la costa oceánica. Son unos 22 kilómetros de travesía off-road dentro del parque estatal, que nos tomará hacer entre 1 hora y 1 hora y media, según las condiciones del terreno. Hicimos una parada en la mitad del camino, vamos a conocer una cascada que tiene una piscina natural. Bueno, llegamos a las cascadas. No, es impresionante. Hermoso. Me acabo de caer porque las piedras están súper resbalosas, pero el agua es re fría y quien nos lleva se acaba de meter al medio de la cascada. Y después de refrescarnos un poco en este lugar escondido, continuábamos hacia la playa de Castellano. Dicen que la bahía de Castellano tiene forma de corazón, vista desde el mirador. ¿Será verdad? Estamos en uno de los miradores y allá está la playa Castellanos, que es donde vamos a ir ahora.
La playa de Castellano es uno de esos lugares que hacen que Isla Vela se sienta realmente salvaje. Llegar hasta acá ya es parte de la aventura. No hay accesos fáciles, no hay calles, no hay negocios, ni estructuras turísticas enormes. Para conocer esta playa hay que atravesar caminos de tierra, selva y montañas. Y eso es justamente lo que la mantiene tan especial. Ubicada del lado oceánico de la isla, Castellano tiene una forma de corazón vista desde arriba, pero verla desde cerca es completamente distinto. Esta sin duda es una de las excursiones más esperadas. Cruzamos de oeste a este en un jeep para llegar a la playa de Castellanos. Hicimos 22 kilómetros de travesía off-road dentro del parque estatal, que nos toma aproximadamente entre 1 y 1 hora y media, según las condiciones del terreno. Durante muchos años, Castellano estuvo prácticamente aislada, habitada por pocas familias caicaras que vivían de la pesca y de una vida mucho más simple, conectados solos con la naturaleza. Dicen que la bahía de Castellanos tiene forma de corazón y lo vamos a comprobar ahora con el dron. La playa de Castellanos tiene casi 1,5 kilómetros de largo, arena clara y mar abierto. Acá hay una comunidad caicara que ofrece comida, se puede comer pescados, comprar bebida, tragos, alquilar reposeras y sombrillas. Acá viene Giselle, que fue mojada por el auto de policía cuando pasó. Está enojada. ¿Una palabra? Sí, porque estaba seca, ya cambiada y pasó a todo lo que era una camioneta al lado del agua. Me tiró. Así como está muy enojada. Muy enojada. Y se hizo de noche y llegó la hora de conocer el centro de Isla Vela. Hoy vinimos a pasear en el centro histórico de Isla Vela. El centro histórico de Isla Vela, también conocido como Vila, es uno de los lugares más lindos y con más movimiento de toda la isla. Aquí se mezcla la historia colonial, las calles adoquinadas, los bares frente al mar y ese ambiente típico brasilero. Caminar por el centro es encontrarse con iglesias antiguas, casonas coloridas y pequeños comercios artesanales que conservan bastante la identidad original de Isla Vela. La iglesia es uno de los lugares más históricos y simbólicos de todo el centro de Isla Vela. Originalmente comenzó a construirse en el siglo XVII, cuando la isla todavía era un pequeño pueblo de pescadores y comerciantes. Su fachada blanca, las ventanas azules y las palmeras alrededor se volvió una de las postales más conocidas de esta isla. Justo al lado también está el Museo Naval. Ahí se conservan objetos, fotografías y elementos vinculados a la cultura caicara. También en el centro de Isla Vela hay una pizzería que parece más un pequeño museo que un restaurante. Sus paredes cuentan historias, objetos antiguos, carteles, herramientas y recuerdos de viajeros, cientos de detalles que fueron apareciendo con el paso de los años. Lo más curioso es que estos objetos fueron dejados por la propia gente que visita la pizzería, hasta convertir este lugar en uno de los rincones más originales de la isla. En cualquier mesa que te sientes, tenés cosas para mirar. Una mezcla de historia, caos y nostalgia y decoración vintage le da una personalidad muy especial a este lugar. El dueño del restaurante nos contó que siempre él recibe todas estas cosas que va poniendo en el restaurante, que son todos regalos. Empezó con un teléfono y después fue recibiendo e hizo así esta pizzería. Hay algunas cosas de Argentina para mostrar y de todos los países.
y el tiempo cambiante de la isla nos hacía ir a un lugar con techo. Día de lluvia horrible, no se puede hacer nada, así que vamos a tomar un helado, pero les queremos mostrar el sistema que tiene esta heladería. La tarjeta es para que carguen todo lo que consumís y después vas y lo pagas. O sea, primero consumís y después al final, antes de irte, pagas. Venimos a tomar un helado y nos encontramos por fin con una argentina que nos entiende lo que decimos y lo que necesitamos. Así que, Lucía, una genia, te adoramos encontrarte. Quiero que sepan la historia de Lucía. Ella vino, contanos así, Briana. Bueno, hola, comunidad. Vine acá a Brasil, era un sueño de hace mucho tiempo, hace 10 años que quiero viajar libre. Y bueno, dejé mi trabajo, dejé mi casa. ¿Dónde trabajabas? En un hospital importante de Argentina. Y nada que ver a lo que estás haciendo ahora. Nada que ver. Eso quería ir. Bueno, encontrarle un sentido distinto a la vida, ¿no? Como dejar de trabajar así de manera rutinaria y saber que se puede vivir haciendo otras cosas, viviendo de otras cosas, teniendo experiencias distintas. Y bueno, estoy acá ahora trabajando en una heladería, que es un intercambio de trabajo por hospedaje. Y eso es lo que me dio seguridad para decir, bueno, tengo un lugar donde voy a tener, por lo menos donde vivir, donde dormir. Ellos te dan techo y comida. Solo techo. En este caso, aquí nos dan un dinero por semana. Porque nos tendrían que dar el café de la mañana, digamos, el desayuno, pero como no hay desayuno, nos dan dinero. Bueno. Y entonces con ese dinero comiste el día. En realidad, por eso ahora estoy trabajando. A trabajar acá para tener dinero. Bueno, también tengo mi cuenta de Instagram, soy astróloga, hago mis proyectos familiares. Bueno, decinos, que te queremos seguir acá. Así nos cortamos el lazo que logramos en estas vacaciones. Es Luchi Farrugia. Listo. Luchi Farrugia y soy astróloga, asesora de imagen, tengo mis proyectos. Ay, qué lindo. Y bueno, también esto de trabajar online está bueno a la hora de viajar. Vale. ¿Seguís trabajando? Sí, tengo mis sesiones. ¡Qué bueno! La verdad que nos encantó conocerte. Bueno, gracias. Con respecto a los precios, la verdad que está bastante bien. Si salimos a comer los 5, gastamos entre 80.000 y 140.000 pesos con bebida y un postre. No estamos comiendo mucho afuera porque se nos va del presupuesto, entonces vamos al supermercado. Quizás compramos comida para 3-4 días y gastamos 130.000 pesos. Compramos pollo, verduras, frutas, leche, pan, cosas bastante caras, bebidas, y gastamos 130.000 pesos más o menos y nos dura 3-4 días. Acá el agua hay que tener mucho cuidado, así que solemos comprar bidones bastante grandes de agua porque tenemos que lavar la fruta y la verdura con agua mineral por las dudas, porque nos advirtieron que el agua puede llegar a tener la bacteria que, bueno, después te da problemas de salud. Lo que sí se pueden ver muchos supermercados grandes, hay muchas opciones y también hay una cadena que se llama Ops que tienen un montón de opciones también que hay por todos lados. Estamos en la cadena que se llama Ops, que tienen de todo, están re buenas, tienen mallas, toallas, reposeras, pareos, hojotas, bueno, miren, un montón de cosas. El isofón sale 5.000 pesos más o menos. Así que bueno, vamos a comprarlo para desinfectar un poco la casa. O si no, el RAI. A ver, vamos a buscar un RAI. Acá, a ver. 26 reales. Multiinsecto. Bueno, vamos a resolver la cena de hoy. A ver, por ejemplo, el pollo está 27 reales y vienen bastantes pedacitos de pollo. Después tenés todas esas cosas envasadas de Sadía que están re buenas. Nosotros las consumimos bastante. Ahí están las pizzas. Mirá las pizzas esas. Podemos comprar pizza, ¿no?
Las pizzas están 32 reales, así que vamos a comprar varias pizzas. Mozzarella, 4 quesos. Apenas llegamos, nos sorprendió muchísimo el calor y la humedad del lugar. Realmente muchísimo calor. Así que nos costó bastante acostumbrarnos. Sumado a eso, los borrachudos que te pican constantemente y tenés que ponerte cada 2 horas o menos repelente. Hoy es el primer día que llovió en Isla Vela. Si bien venía amenazando la lluvia, no llovía. Bueno, finalmente ayer a la noche hubo una tormenta tremenda, una tormenta bastante fuerte. Y hoy el día está nublado, pero sigue esa humedad que se siente. Está un poquito más fresco, más lindo, más como que podés moverte y no transpirás, que es lo que nos solía pasar cuando teníamos este calor, sentíamos este calor tremendo. Así que bueno, no es un día de playa porque quizás no hay sol, pero sí hace calor, está lindo, aunque haya llovido y esté bastante más fresquito, está lindo. Y lo que nos súper sorprendió son la cantidad de farmacias que hay. No solo farmacias, sino que, bueno, está bien, vos vas a un lugar y hay farmacias, sino que son muy grandes y tienen de todo. Así que eso está bueno saberlo porque nosotros en nuestro caso trajimos bastantes medicamentos de Argentina, pero acá tenés que comprar constantemente repelente y alguna crema para las picaduras porque te dejan la piel muy irritada. Vamos a buscar los protectores solares que nos quedamos sin. Están más o menos 52 reales y vienen 200. Bien, es un buen precio. Y acá está el sector donde están todos los repelentes. Mirá, tenés todas estas marcas para los borrachudos. Hay para bebés también, está la opción para bebés. Este en aerosol que me parece súper práctico porque la verdad que nos estamos poniendo todo el tiempo. No puedes dejar de ponerte protector solar. Así que vamos a llevar esta vez. 20 reales está la citronela. En los supermercados comunes te salen más o menos 40 reales. Hay un montón de opciones también para el cabello, para la restauración y protección del cabello. Y como en todos los locales de acá de Brasil hay Havaianas. Tenés un montón de modelos. Mira qué lindo este, ¿cuánto sale? Estamos hablando justamente que, bueno, vos manejás lento. Sí, hay que ir 30, 40 en la máxima en toda la isla. También están las bicisendas que van monopatines, gente andando en bicicleta. Pero bueno, la mayoría, ves, mira, justo, nos están pasando. Yo voy a la máxima, 40. Y nos pasan a 60, 70. Manejan muy rápido las personas de Brasil, porque son todos brasileros los que están acá. Sí, no hay muchos argentinos en Isla Vela, pero más allá de eso, más allá que mira, ahí justo dice 30, se ve. Bueno, yo estoy a 30. ¿Qué me pasa? Me pasa. Claro, pasan a todo lo que da. No solo eso, sino que las normas de tránsito acá no existen. Hacen cualquier lo que cosa. Sí, vas a cruzar y vienen a 100 y te frenan para dejarte pasar. Sí, eso sí. Es la norma que en la Argentina eso no existe. No existe. O sea, pasás por la senda peatonal, te frenás en la senda peatonal y vos querés cruzar y te frenan, cruzás tranquila y la gente que está viene a todo lo que da. Frena. Estamos llegando a la playa Feticheira, que es la que más nos gusta. Nos gusta porque se puede estacionar. Pero bueno, siempre hay lugar. Bueno, justo acá no había, pero siempre hay algún lugarcito, un huequito donde se puede dejar. Hoy les vamos a mostrar la playa de Feticheiras, una de nuestras favoritas. ¿Por qué? Porque es amplia y aparte se puede estacionar sin problema, que
Las otras playas cuesta un poquito más. Vení. Esta playa tiene la particularidad que es un poco escondida, entonces tenés que atravesar este camino que te lleva hacia la playa. Tiene al principio una cascada de agua dulce, eso quiere decir que hay más borrachudos, hay que venirse con bastante repelente. El camino está rodeado de toda esta vegetación que hace que la playa sea mucho más linda porque está más aislada de lo que es los autos y todo el ruido. En esta parte podemos ver la cascada, ya escuchamos el ruido del agua caer. Es un tramo bastante corto, así que podemos hacerlo tranquilamente con ojotas, con la ropa ya de playa, ya preparados, la mochila con todo adentro. Hay árboles que tienen un fruto enorme, acá hay uno tirado. Este fruto se come, no lo probamos, pero lo comen los monos, nos dijeron, y también se pueden comer las personas. Mirá, acá está el fruto que te digo. Eso lo comen los monos y también las personas. No lo probé, pero me dan ganas de probarlo. No sabemos el nombre, si alguien lo sabe, déjenlo en los comentarios. Estamos llegando a cada vez más. Hay puestos donde ofrecen licuados. El otro día estaban haciendo algo a la parrilla, se sentía un olor riquísimo. Desde acá se puede ver el muelle, también se puede acceder tranquilamente, la gente se tira al agua, hay muchas embarcaciones, mira ahí se están tirando. Hay muchas embarcaciones, pasa el crucero también por acá. A la noche la gente se pone a pescar en este muelle. No hay luz a la noche en la playa, se pone bastante oscura. El caminito se pone bastante oscuro. Nosotros nos hemos quedado hasta tarde y hay que ir con la linterna para salir. Pero es hermosa, de día y de noche. Finalmente llegamos a la playa así como la ven llena. Esto a las 6 de la tarde ya empieza a irse la gente. De todas maneras, la playa está bastante llena porque es fin de semana de carnaval. Si no, la verdad que no se llenan mucho las playas. El turismo acá es de Brasil, que nada, muy pocos argentinos ricos. Esta es la playa de Feticheira. Es una ensenada de aguas claras y tranquilas, rodeado de vegetación, arena dorada y el agua transparente y cálida. Esta playa tiene un aura especial, ideal para niños. Esta playa tiene una leyenda, la leyenda de la Feiticeira, la bruja, que le da nombre a esta playa. ¿Saben por qué se llama así? Bueno, les voy a contar brevemente la leyenda. En 1810, acá vivió María Perpetua, una misteriosa mujer portuguesa que llegó a Ilhabela. Se decía que practicaba hechicería, leía las cartas y vendía pociones y amuletos. Con todo eso, ganó una fortuna inmensa. Los habitantes empezaron a tenerle miedo. En 1812 la acusaron formalmente de brujería ante los tribunales. Su fama creció tras una pelea. La esposa de un hacendero murió. Todos acusaron a Perpetua de haberle hecho una magia negra. Fue arrestada, pero después fue liberada gracias a sus influencias. En 1817, su propio marido la atacó con un cuchillo. Y aquí comienza la leyenda. Algunos dicen que escapó viva, pero herida, y que antes, al enfrentarse a su esposo, escondió su inmensa fortuna. Para eso, le ayudaron sus esclavos, y luego se encargó de matar uno por uno. Otros dicen que murió tras esa pelea. Sea como sea, esta historia quedó en Ilhabela marcada en esta playa. ¿Ustedes qué dicen? ¿Habrá un tesoro enterrado acá? Sea como sea, es una playa hermosa, extensa, con mucha arena, o sea, mucha extensa, tiene mucha playa. Se pueden alquilar sombrillas, sillas, cómoda. Salen lanchas para paseos, motos de agua. Las olas son súper lindas, pero no es algo que es brusco. Los nenes juegan tranquilamente. Así que a nosotros
nosotros nos gustó muchísimo esta playa. Y mientras disfrutábamos un poco del agua, nos llevamos una terrible sorpresa. Entre los árboles alguien se asomaba. Estamos súper emocionados porque por fin vimos un tucán. Estamos súper emocionados porque por fin vimos un tucán. Recorrimos un montón de caminos hacia cascadas, pasamos por selvas, no vimos ni un tucán. Le preguntamos a ChatGPT dónde podemos verlo y nos dijo en cualquier lado menos en la costa. Bueno, la cuestión es que lo vimos en la costa, en la playa de Teixeira. Así que estamos súper contentos porque es un animal súper lindo. ¿Qué estás haciendo allí? Estoy contando la sociedad que deja la gente, porque acá en Brasil toman mucho, se extraen heladeritas llenas de latas, eso lo llevan de vuelta, pero lo que es la sociedad, el caramelito, el helado, lo dejan acá tirado en el mar. Y ayer hicimos la excursión a mar abierto y yo vi una botella de plástico en el medio del mar y es súper peligroso, así que me puse a juntar la sociedad. No es mucho, pero suma. La vela aún tiene mucho más por recorrer. Por eso, nuestro próximo capítulo te vamos a mostrar mucho más de esta fabulosa isla. Hasta el próximo capítulo.